En una de las partes más frías de Alaska existe una comunidad en donde los habitantes se ven forzados a vivir todos bajo el mismo techo. Los vientos aquí llegan a ser de más de 100 kilómetros por hora. Prácticamente la mitad del año viven con metros y metros de nieve. La gente incluso se ve obligada a moverse bajo túneles que atraviesan el diminuto poblado. En este video exploraremos la curiosísima y algo perturbadora comunidad de Whittier en Alaska. Estamos en Alaska y hoy visitaremos Whittier, una ciudad donde todos los habitantes viven en un mismo edificio. La vida de un pueblo completo sucede bajo el mismo techo, desde ir a la tienda, llevar a los niños a la escuela, todos juntos por las tan extremas condiciones climáticas. Sin duda va a estar bueno, va a estar altamente interesante, pero la aventura comienza desde el trayecto, pues para llegar hasta el pueblo debemos transportarnos por un túnel que atraviesa esta montaña a mis espaldas, que tiene solamente un carril que se turna de ida y venida. ¿Cómo funciona este sistema? Es que se abre media hora para los que van, media hora para los que regresan y por las noches queda completamente cerrado, lo que significa que si te dan las 10:30 p.m. y te quedaste de ese lado, ya no podrás salir de ahí hasta el día siguiente. Si por alguna circunstancia ocurre un accidente ahí adentro del túnel, dejarás incomunicado al pueblo, sin posibilidad de tener alimento, sin posibilidad de escapar de ahí. ¡Wow! Sin duda un sitio muy extremo, muy único en esta parte de nuestro planeta. Para poder atravesar debes pagar un peaje de $13 por un vehículo personal, ida y vuelta. Y quiero que vean esto, como estamos visitando en el pleno invierno, no es como que mucha gente quiera venir ahorita, chequen. Solamente somos 2 coches que estamos esperando, vean. Acá mis carnales de acá y nosotros. Solamente 2 queremos ir. Cuidado que se va a hacer tráfico, ni al caso, somos 2. ¡A su madre! Y es que si hace muchísimo frío. Se reporta que los vientos aquí llegan a ser de hasta 100 kilómetros por hora. Entiendo por qué somos tan pocos los que queremos visitar a estas alturas del invierno. Pues venga, sin ninguna duda tenemos un tremendo aventurón por delante. Whittier, el pueblo en donde todos viven bajo el mismo techo, nos espera. Vamos a darle. Ya estamos por entrar. ¡Wow! Chequen esto. ¡Órale! Ah, sí es súper angosto, ¿no? Pues sí entiendo por qué. Es nada más ida y vuelta, de voy y vengo. No obstante, vean cómo sí tiene de repente sus salidas de emergencia. Por ejemplo, aquí así, por si empieza a colapsar o por si alguien choca o se incendia un coche, lo que sea. Y podemos ver cómo están las antiguas vías de tren. Qué aislado, qué atrevida gente que dice, sí, me voy a ir a vivir para allá. Tras unos 5 minutitos de trayecto ya estamos viendo el final del túnel y listo. Qué única experiencia, está buenísimo. Y en efecto, ese letrero nos lo indica. Bienvenidos a Whittier. Ahora sí, hemos llegado y podemos comprobar que todo esto de los de los vientos de 100 kilómetros por hora no es un mito, es una realidad. Quiero enseñarles cómo mi camarógrafo acá está sufriendo, se está rifando por el canal. ¿Alguna palabra que quieras compartir? Tengo mucho frío y no mucho veo. Frío, sí. Yo también ya me voy a apurar a decir mis datos porque aquí la camarógrafa la está sufriendo. El edificio que está a mis espaldas es en efecto en donde vive el 90% de la población de Whittier. Un edificio de 15 pisos con 196 apartamentos en donde viven, según el último reporte que leí, 220 personas. Y justamente esto que estamos experimentando explica por qué todos quieren vivir bajo el mismo techo. Aquí el clima se pone tan pero tan extremo que de plano a los pobladores les resulta conveniente tener todo ahí al alcance de un ascensor. La razón por la cual esta ciudad existe es porque anteriormente era una base militar de los Estados Unidos. Pues vaya, realmente es una locación muy estratégica, muy secreta para poder esconder muchas cosas y para poder tener centros de entrenamiento. Y el plan original era construir 10 edificios tal como el que estamos viendo aquí a mis espaldas. La realidad es que al final solamente se pudieron construir 2, de los cuales uno quedó completamente abandonado. Ahorita intentaremos ir a visitarlo. Y originalmente las personas que habían
habitaban la zona sí que vivían en casitas esparcidas por el territorio, pero en el año de 1964 ocurrió un tremendo terremoto que a su vez ocasionó un tremendo tsunami que básicamente destruyó todo y las personas se vieron en la necesidad de mudarse todos para allá. Una vez que lo hicieron, los en aquel entonces cuarteles militares se convirtieron en apartamentos. Después, ¡ah, la madre! ¡Wow! Esta es la narración más extrema que he hecho en toda la historia del canal. Después se dieron cuenta de que era mucho más conveniente simplemente quedarse ahí todos juntos. Y pues esa es la historia muy resumida del poblado, que hoy en día aloja a poco más de 200 personas. A darle, a entrar al pueblo edificio de Whittier. Está bien interesante como vean en la entrada hay un letrero que dice: si traes ropa olorosa a pescado, quítatela antes de entrar, brother. Pues sí, es que la mayoría trabajan acá en la pesca y demás, entonces pues sí se ha de poner bien olorosa la cosa. Ay, no, vean esta grosería. No fumar hasta 6 metros de la entrada. No, ne memes, o sea, tienes que fumar y tienes que irte hasta allá a cagarte de frío, ¿no? Qué cañones se pasaron. Pues ya entramos al edificio. Aparentemente no hay ningún problema, hasta como que te exponen fotografías acá como históricas del sitio, ¿no? El Hodge Building, así se llama esta torre, se llama así en honor al coronel William Hodge, que fue uno de los ingenieros encargados de todo esto, de la operación. Hay letreros en la entrada que especifican muy bien que tu perro tiene que salir con correa y que no se puede cagar aquí cerquita. De hecho, hay una multa diferente entre si se caga por primera vez y segunda vez, va incrementando el precio. De igual manera, aquí vean, luego entrando hay un baño, pues acá como público, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda utilizar. Hay un cajero automático, un servicio de lavandería y hay una notaría pública. Vean eso, qué chistoso. Pues bueno, a ver, pues vamos a ver por aquí. Ajá, pues acá es donde los residentes vienen a comprar sus golosinas, ¿no? Palmonchis, lo que sea. Y esto, pues sí, realmente como cualquier complejo de edificios, ¿no? Pues tiene su centro de lavandería y tal. Tiene aquí su dispensador, ¿no? Que con monedas puedes comprar jaboncito de ropa, cloro. Y por aquí, pues máquinas de soda. Pues nos metimos a curiosear por acá, a ver qué tanto podemos recorrer realmente. Y pues es que no hemos visto a nadie. A ver, pues si es una población de 200 personas, la mayoría han de estar aquí adentro de sus casas. Pues sí, así están divididos los apartamentos. Pues como cualquier edificio, ¿no? Es lo que es, supongo. Nos subimos a un elevador y estamos subiendo al piso 15 porque aquí hay un alojamiento que se renta para, pues, visitantes como nosotros que vienen por turismo o para trabajar, que una señora opera ahí arriba. Entonces vamos a ver si ahorita hay disponibilidad por todo el tema del invierno y tal. Es lo que estamos por ver. Pues ya rentamos una habitación, un apartamento. Está bien interesante. Es una viejita, bien amable por cierto, que se llama June, bien platicadora, que tiene 5 suites, 5 departamentos acá y pues los renta. Ella tiene permiso de operarlos para gente que viene aquí por razones de trabajo, turismo, lo que sea. Entonces por la cantidad de $150 la noche nos rentó una habitación, un apartamento. Pues vamos, rentamos esta Whittier Glacier Suite, la suite del glaciar. Pásenle a mi cantón en el pueblo de 200 habitantes. Tenemos una cocinita aquí, que por cierto todo se siente muy retro, todo es como muy viejito. Incluso tienen una televisor con VHS y toda la cosa. Está muy único. Ok, una nevera aquí. ¿Será que nos dejaron algo? Pues agua fría aquí. ¿Y saben qué nos dejaron? Que está buenísimo. Café. Vean acá. Incluso me atrevería a decir que es café que le sobró al huésped pasado. A un costado de la cocina está la sala con una vista, wow, potente. De verdad que la gente aquí, el valor agregado máximo que tienen es que se pueden despertar con este tremendo panorama. Nos contaba la señora June, la viejita dueña, que muy en la noche, si tienes suerte y el cielo está despejado, te puede tocar ver auroras boreales desde acá. Y bueno, en la sala tenemos un par de sillones, una cama aquí por si tienes a alguien adicional, un despertador que wow, o sea, huele a viejito esta casa, ¿eh? Está todo muy, muy auténtico, muy real. Y esta es la televisión, de estas televisiones culonas, ¿no? Antiguas, con VHS incorporado. Y, a ver, aplausos a la señora June, la verdad, gran anfitriona, que nos dejó una selección grandísima de VHS. Uf,
No, hombre, para entretenerte durísimo. Miren esto, podemos ver La vida es bella doblada al inglés, original en VHS. ¡Wow! Lo raro es que justo arriba de la televisión enorme hay una televisión moderna. Entonces, no sé, tal vez solamente la conservan por nostalgia. ¿De qué año le echan que es esta aspiradora? ¡Wow! Es muy, pero muy vieja. Pero miren que debe ser eficiente. Este apartamento, la verdad, está bien limpio. Me gustó. Y me gusta que a pesar de que somos los únicos huéspedes y que llegamos así realmente sin mucho aviso, tiene listos los cuartos. Entonces, miren que es una señora muy trabajadora, muy chambeadora. Por acá nos incluye un armario lleno de sábanas por si nos da frío. Que bueno, híjole, no sé qué tan limpias estén, sinceramente. El baño está bastante bien. Tiene incluso agua caliente, lo cual está brutal. Tiene tina, pero muestra de que posiblemente tenía un buen rato que no venía nadie. Ahorita que abrimos la llave del agua, wow, salió marrón. Pero de verdad, marrón, en serio. Ahorita ya, como que ya pasó esa parte y demás, ya está transparente, pero sí, se ve que en un buen rato no había tenido visitantes esta suite. Y pues la habitación principal tiene una cama tamaño queen, tiene un armario con otras cosas, una vista también, wow, espectacular. Y eso es básicamente lo que nos incluye nuestra casita en el edificio. Miren que la verdad, muy auténtico. Me encanta que puedes dormir en el mismo edificio que todos los demás. Y siento que incluso el precio de $150 está decente, porque pues es oferta contra demanda. No es como que hay otro lugar, ¿no? Es lo que hay. Ya te dieron las 10 de la noche, ya te cerraron la carretera, ya no hay más. ¿Qué vas a dormir allá afuera con los renos? Pues no. Entonces sí, eso es básicamente lo que hay. Bajamos al sótano a curiosear. Chequen, está interesantísimo. Aquí en el sótano está la iglesia, que tiene diferentes horarios de servicio. Incluso tienen una misa bilingüe, porque sí, nos contó la señora del cuarto que nos rentaron que hay algunas familias hispanas. La mayoría son o de aquí locales de Alaska o bien del resto de Estados Unidos, pero sí hay algunas familias hispanas. Y vean, esto está súper interesante. Este es el túnel que toman las personas para ir a la escuela. Dice que realmente es nada más para uso de escuela. Ahorita podemos ver que la puerta está cerrada. No podemos realmente acceder a él. Me imagino que tal vez los padres tienen una llave especial para poder abrir y pasar. Pero sí, por la ventana podemos asomarnos y es un pasillo bien interesante que pues te lleva del sótano del edificio. Ahorita estamos en el nivel subsuelo. Todo ese pasillo lo recorres y llegas a donde es la escuela, y de esta manera los niños no tienen que arriesgarse pues a los vientos, la verdad, muy agresivos, que ustedes pudieron apreciarlos, las nevadas, las lluvias, el frío tremendo, y pues pasan calientitos ahí de su casa, del edificio, del pueblo a la escuela, todo por abajo. No por nada se dice que este es un pueblo túnel como tal. Y pues en esta parte del sótano, aquí yo creo que ya no deberíamos de caminar tanto, pero pues son simplemente zonas de almacenamiento, ¿no? Que si el arbolito de Navidad, que si los esquís, que si la snowboard, etcétera, etcétera. Todo eso lo almacenan aquí los residentes. Vamos a subir un nivel porque, por lo que nos han dicho aquí una vecina ahorita que nos encontramos y le preguntamos, la tiendita, el supermercado, digamos, es en el piso 1, que es de una señora llamada Millie. Vamos a ver. A ver, estamos caminando por aquí curioseando. Esta zona yo me imagino que sí es bien abierta, porque incluso tiene como muchas narraciones históricas aquí de lo que pues, es el edificio. Tiene unos cuantos periódicos viejos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sí, vean, ahí estoy viendo a lo lejos que hay un letrero neón que dice Open. Ahí yo me imagino que es la tienda, el supermercado. Pues bastante en forma la tiendita. Vean cómo tienen acá bufandas, ¿no? Cosas para taparte. Por aquí una zona de refrigeradores, ¿no? Cómprate una soda que quieres. Y sí venden frutas, vegetales. Está bien surtida. Como que noto que tienen de todo, pero en muy poquitas cantidades. O sea, como que es muy... Tienen una amplia variedad, pero poquito de todo. Sí, vean. Ah, hasta el pan viene congelado. Pues sí, ¿verdad? Tiene que ser así, ¿de qué otra manera? Pues impresionantemente bien surtida la tienda. Tienen de todo, golosinas, hasta mangos vimos, productos de limpieza. Y nos dimos cuenta que realmente es un depa, pues es una casa convertida en tienda, porque sí tiene la misma estructura que el depa en el que estamos nosotros quedándonos. Ahora chequen, esto está pero súper interesantísimo. Tienen una oficina de correos aquí mismo. Nos tocó ver hasta el cartero y todo ahí que venía a dejar unos paquetes. Y fíjense que no está tan mal la cosa, o sea, de hecho está bastante eficiente. Estábamos preguntando que si pides, por ejemplo, un paquete por Amazon aquí, a esta parte de Alaska, que tarda máximo 5 días en llegar. O sea, no está mal, 5 días en que te llegue tu Amazon, súper eficiente. Pues ese es básicamente el edificio, eso es todo lo que hay. Para los más de 200 habitantes, pues demos la vueltita por este tan
pequeño, adorable, pero también extrañamente perturbador pueblito de Alaska. Y este es el segundo edificio de la comunidad que, como podemos apreciarlo, está claramente abandonado. Como les decía en un inicio, el plan original era hacer 10 edificios tal como este para que viviera mucha gente, para que hubieran muchos entrenamientos militares, pero al final el plan no se concretó, lo que da como resultado que solamente hay un edificio plenamente poblado y otro en este estado abandonado, grafiteado, vandalizado, pero sigue siendo propiedad pública, no se puede entrar. De hecho, hay varios letreros que advierten así de, oye, no te metas, mi carnal. Entonces ni nos vamos a arriesgar. Pero ¿qué tal? Está súper perturbador, ¿no? Han de haber buenas historias de fantasmas aquí. ¿Cuáles serán? La Llorona congelada, ¿no? ¡Ay, mis huevos! ¡Ay, se congelan! Así estoy yo ahorita. Porque si no, no mames. Duele estar afuera. O sea, no sé cómo explicárselos. Es doloroso, es incómodo. Estoy casi seguro que si te quedas aquí con un par de esquís o patines de hielo, el viento te va a llevar navegando por todo esto. Justo por aquí podemos ver la escuela en donde estudian los cerca de 60 niños que viven en la comunidad. Esa es la escuela que vimos que la gente pasa por abajo. Entonces realmente estarían caminando justo abajo donde estamos parados ahorita. Cosa que es bien inteligente porque es que sí duele la cara de estar afuera. Y vean, esta es la zona de juegos, ¿no? Tienen acá su pequeño playground los niñitos, que por supuesto que tiene que estar techado porque pues sí, si no estarían todos llenos de nieve. Chance hasta acabarían enterrados porque nos dijeron que cuando llega el invierno más pero más bastardo, llegan a ser hasta 6 metros de nieve. Es decir que posiblemente incluso las entradas del edificio se tapan. La gente tiene que estar encerrada, por eso es que tienen muchos accesos para poder movilizarse en el subterráneo. Pasamos a visitar a Manu, que es el reno de la comunidad. Justo la viejilla hace rato nos estaba diciendo, cuando salgan a caminar al pueblo, pasen a saludar a Manu, que es como un nombre nativo de aquí de Alaska. Está escondidito por ahí atrás el tremendo, se ve que no se la está pasando muy bien, pues es que está solo. Nos dijeron que es realmente el único animal de ganado que tienen aquí en la comunidad, que de ahí lo único que vas a encontrar son focas, morsas, nutrias y posiblemente algún oso polar curiosillo que camine por ahí. Por aquí está el museo del pueblo, vean. Por horario de invierno ahora lo encontramos cerrado, pero nos dicen que normalmente en verano sí que reciben turistas y tal. Junto hay otra tiendita donde también hay máquinas de lavar y este edificio solía ser el cuartel principal en los tiempos del ejército. Y bueno, juntito al museo hay otro hotel. Ahí está, chequen el Anchor Inn. Dicen que también tiene un restaurante y tal. Entonces miren, el único alojamiento que hay no son las suites de la señora adorable June, sino que también hay un hotelito en el que te puedes quedar y cenarte algo sabroso. Vean cómo en efecto no todo el pueblo literalmente vive en el edificio. Estamos viendo como unos dúplex, como un complejo ahí habitacional que se ve cómodo, pero por ejemplo si tienes que llevar a tu hijo a la escuela, si tienes que caminar una buena distancia con estas temperaturas. Entonces no sé, ¿ustedes qué preferirían? ¿Vivir en el edificio ahí o vivir en una de estas casitas? Tal vez con un espacio más de patio y demás, pero con más riesgo de caminar bajo la nieve. Entramos a calentarnos tantito en el restaurante bar local. Aquí la gente viene a socializar, vienen por su cervecita, hay una máquina de cigarros, hay unos cuantos brochures de actividades turísticas que puedes agarrar y tal. Está curiosito. Y si ahorita lo encontramos vacío, pero nos cuentan que más tarde que la gente salga de la chamba en la pesca y tal, que aquí se llena, que este es el lugar para estar. Pues amigos y amigas, ahí lo tienen, un poco de la ventosa, helada, diminuta y un poquito perturbadora comunidad de Whittier en Alaska. Como lo han visto, los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.